Capítulo 10. Después de 2 días de caminata a través de una espesa nieve y fuertes vientos, divisaron una luz naranja en la distancia, parpadeando entre los árboles y moviéndose bruscamente de izquierda a derecha. Al abrirse paso entre las ramas desnudas de hojas y cubiertas de blanco, Jaune vio que la luz danzaba como una luciérnaga y, a medida que se acercaban aún más, vio lo que era. Una linterna fijada al exterior de una puerta que colgaba de una cadena de metal y se movía con el viento. Detrás de ella había muros de madera que rodeaban un pequeño pueblo que no podía ser mucho más grande que Ansel. Si no fuera por el conocimiento seguro de que se habían ido, podría haber pensado que habían dado una vuelta completa y habían vuelto a casa. Así de similar era el pueblo. Supuso que solo había un número limitado de formas de construir muros, y cualquier pueblo parecía igual cubierto de nieve y escarcha. «Mos creer», dijo Taiyang, elevando su voz por encima del viento. «Podemos quedarnos aquí esta noche y quizás otra más. Para calentarnos y orientarnos». 2 noches enteras en una habitación cálida le parecían bien. En todas las ocasiones en que había soñado con viajar, nunca se había dado cuenta de lo frío y miserable que podía ser. Había acampado con su padre y sus hermanas antes mientras cazaban, pero nunca en invierno. Lo peor a lo que se habían enfrentado era a la lluvia o al viento, y las tiendas de piel de animal los protegían de lo peor. No era así aquí. Por incómodo que pareciera al principio, Taiyang les había ordenado a todos que compartieran una tienda y se acurrucaran para calentarse. Era la primera vez que Jaune dormía con una chica que no era su pariente, pegada a su cuerpo, y lo único en lo que había podido pensar era en lo malditamente frío que hacía. Caminando con dificultad y pisando la nieve hasta las espinillas, se acercaron a las puertas cerradas. Al lado de la linterna que golpeaba contra la madera había una puerta más pequeña que Taiyang golpeó con una piedra que recogió del suelo. Tardó un rato, lo suficiente para que Jaune se preguntara si todos los que estaban dentro no estarían abrigados en el interior, pero justo cuando estaba a punto de preguntar si debían acampar afuera, una reja de la puerta se abrió. «¿Quién está ahí a estas horas de la noche?», preguntó una voz en voz alta. «Viajeros», respondió Taiyang. «Mi hija, mi sobrino y yo». Jaune se sobresaltó al oír que lo llamaban sobrino, pero podría haber pasado por eso y era una excusa tan buena como cualquier otra. «Nuestra aldea, Patch, fue destruida y nos estamos mudando por aquí. Acabamos de llegar de Ansel. No tenemos intención de quedarnos mucho tiempo», prometió. «1 noche o 2. Pagaremos y luego nos iremos. ¿Armas?». «Una lanza de caza para cada uno, un arco, una espada y algunos cuchillos. Eso es todo. Con mucho gusto se los entregaremos». «Sí, apuesto a que lo harás». «Espera». El pestillo se cerró y un cerrojo más pesado pasó a través de él. La puerta crujió hacia adentro, dibujando una línea curva a través de la nieve mientras el hombre la abría con varios tirones y muchos gruñidos. En el interior, ardía un fuego que provenía de la puerta protegida de una choza de madera en cuyo interior había otros 2 hombres con las manos en sus armas. Jaune mantenía cuidadosamente su lanza en la espalda y las manos al descubierto, lejos de Croce Amors. «Tendrás que esperar a que baje el alcalde y responda por ti antes de que te dejemos entrar», dijo el primer hombre. «Pero puedes venir a calentarte junto al fuego. Aquí no somos salvajes». «Gracias», dijo Jaune. Ruby y Taiyang lo imitaron y entraron en la cabaña de madera, se sentaron y cruzaron las piernas. Era tanto para mostrarles a los guardias que no eran peligrosos como para calentarse, y, por supuesto, bajaron la guardia. Uno incluso se acercó y les ofreció un poco de vino caliente, que Jaune sostuvo en sus manos hasta que estuvieron calientes y tostados. Taiyang se puso a charlar de inmediato con los 2 guardias mientras el tercero iba a buscar al alcalde, les contó lo que le había pasado a Patch y les preguntó si otros supervivientes habían pasado por allí. Ninguno lo había hecho, o si lo habían hecho, no se habían detenido en Mos Creek en su camino. Jaune se tensó un poco cuando Ruby se acercó para sentarse más cerca de él y se inclinó hacia su costado. El pequeño escalofrío que sintió le dijo que era por el calor. Estaba sinceramente impresionado de que se hubiera tomado los 2 días sin quejarse, y más aún de que hubiera arrastrado a su padre herido hasta Ansel. El ruido de pasos en la nieve anunciaba el regreso del guardia y de un hombre obeso que debía ser el alcalde de Mos Creek. Llevaba una gruesa cadena de cobre alrededor del cuello de la que colgaban unas pequeñas escamas, lucía una espesa barba y un espeso bigote que se volvía gris en las puntas. Podría haber parecido jovial si no fuera porque era medianoche y hacía un frío terrible, y la sonrisa que esbozaba estaba teñida de fastidio.
Bienvenidos a Mos Creek, dijo sin darle importancia. Mi nombre es Leopold, el alcalde de aquí. Me han dicho que vienen de Ansel y, antes de eso, de Patch. Patch quedó destruido, dijo Taiyang. Mi hija y yo viajamos a Ansel, donde nos reunimos con mi sobrino. Queríamos reunirnos con unos parientes que viven un poco más al este y esperábamos poder quedarnos en Mos Creek un par de noches. 2 como máximo. Solo para calentarnos para la siguiente etapa del viaje. Tenemos dinero y podemos pagar de manera justa. Entonces dudo que haya muchos problemas aparte de tus armas. Nos complacerá entregárselas a su cuidado siempre y cuando podamos recuperarlas. Taiyang hizo un gesto hacia Jaune. La espada de mis sobrinos es una reliquia familiar y le devastaría perderla. Es todo lo que le queda al niño de su padre. Cierto en formas que a Jaune le resultaban incómodas de pensar. Nicholas estaba vivo, pero dada la persona que albergaba en su interior y los riesgos que planteaba, realmente podría ser la última vez que lo viera. La expresión de dolor de Jaune debe haber dicho más de lo que Taiyang podría decir sobre el alcalde y los guardias asintieron con simpatía. Ningún hombre o mujer de aquí robará a los viajeros que estén bajo mi supervisión, dijo Leopold. Podéis dejar vuestras lanzas y vuestro arco con los hombres de aquí y yo me quedaré con la espada si así lo deseáis. Podéis conservar vuestros cuchillos siempre que prometáis no usarlos contra nadie de aquí. No nos importa. Taiyang entregó su lanza al guardia más cercano y Ruby hizo lo mismo. Para Jaune, fue difícil renunciar a Croce Amors, pero la promesa de comida caliente y alojamiento lo convenció. El alcalde la tomó bajo el brazo y le prometió que la recuperaría. ¿Hay alguna posada en la que podamos quedarnos? Sí. Te acompañaré hasta allí y te presentaré a la posada. De esa manera evitaré rumores. La gente ya tendrá bastante curiosidad por ti. Por cierto, ¿cómo está Ansel? Había oído que había habido una buena cosecha, pero no hemos sabido nada de ellos desde que empezaron las nevadas. Lo están haciendo bien, dijo Jaune. La falta de noticias les ahorraría oír sobre sus hazañas hasta que se derritiera la nieve, pero era un duro recordatorio de que no podría establecerse aquí ni en ningún lugar cercano. La historia de su lucha contra los Grimm y su posterior huida de Ansel se difundiría con los primeros comerciantes. La mayoría pasa las noches bebiendo en la taberna. El alcalde Cobin todavía está sano y salvo, aunque un poco cansado de soportar a los aldeanos rebeldes. Cobin sigue vivito y coleando, ¿no? Leopold se rió y les hizo un gesto para que lo siguieran hacia la nieve. Mos Creek era un lugar pequeño situado en la ladera de un pequeño río que corría bajo una sección de las murallas. Ahora estaba helado, la superficie estaba salpicada de nieve con alguna pequeña grieta que se abría y dejaba oír el suave sonido del agua que goteaba. Es un tipo feroz. Si no lo supiera, diría que solía ser un general por la forma en que habla. Siempre es bueno para mantener a la gente bajo control. Es un buen hombre. Un buen hombre. Es el mejor alcalde que he tenido, dijo Jaune con sinceridad. Le debía la vida a ese hombre. Sin ánimo de ofender, por supuesto. Ja. No me he llevado ninguna. Cobin y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Nos envió comida la última vez que falló nuestra cosecha, y nos dijo que podíamos esperar hasta la próxima para pagarle a Ansel. Nunca he conocido a un hombre más justo. Leopold parecía haberse encariñado con ellos rápidamente ahora que sabía que venían de parte de Ansel. Tal vez antes había habido dudas, y cualquiera se mostraría receloso de 3 extraños que viajaban cuando nadie con un poco de cerebro lo haría. Podrían haber sido bandidos, ladrones o asesinos exiliados de su aldea. Aquí está la posada, dijo, apuntando su linterna hacia un edificio con forma de triángulo largo con paredes de madera y techo de paja. Se inclinaba hasta la pared principal de Mos Creek, que se había incorporado a la pared de la posada. 2 chimeneas sobresalían, ambas humeantes. Entra. Debes estar congelándote los dedos de los pies después de viajar tanto. No es un buen momento para estar afuera. Incluso temerario. La necesidad es imperiosa, dijo Taiyang. No podíamos depender de la caridad de Ansel durante todo el invierno. No estamos tan en apuros como para no poder cuidarte. No, señor, es muy generoso, pero no quiero correr el riesgo de perder a mi familia. Si no me presento en todo el invierno, podrían pensar que estamos muertos y seguir adelante. No te obligaré, dijo Leopold, y Jaune percibió un leve alivio en su rostro. Había hecho la oferta de cuidarlos de buena fe, pero ni siquiera Mos Creek tenía una cosecha lo suficientemente buena como para dar cabida a 3 nuevos residentes en pleno invierno.
Eso pondría a prueba a las familias, por no hablar de encontrarles un lugar permanente donde quedarse. De cualquier manera, eres bienvenido a quedarte unos días. La posada era tan larga por dentro como por fuera. Mientras que en casa la caverna había sido más o menos cuadrada con un segundo piso, esta era más bien como un tubo largo con 2 braseros necesarios para calentarlo en toda su longitud. Había solo unos pocos bebiendo a una hora tan tardía, pero todos se detuvieron para observar a los extraños con miradas curiosas y cautelosas. Leopold hizo como si hablara en voz alta con el posadero. Lo suficientemente alto para que todos lo oyeran y, con suerte, difundieran la noticia a la mañana siguiente y evitaran rumores tontos. Taiyang siguió el juego y respondió a las mismas preguntas que había hecho Leopold. ¿Por qué habían salido tan tarde en invierno? ¿Qué había sucedido en Patch y cómo habían venido de Ansel? Al igual que con el alcalde, la noticia pareció satisfacer al posadero y a los clientes cercanos, que volvieron a sus bebidas y charlas sin ningún problema. No pasó mucho tiempo antes de que los llevaran a una gran habitación que debía acomodarlos a los 3, tan generosa como se podía ofrecer, incluso si tenían que pagar por ella. Jaune hizo un gesto para ofrecer una de las monedas de plata que Cinder le había dado, pero Taiyang lo detuvo. Es mejor no hacer alarde de semejante riqueza tan fácilmente. Dudo que la buena gente de aquí te robe, pero seguro que todos preguntarán cómo la consiguió el hijo de un cazador. Ah, cierto. Jaune soltó el monedero. En realidad no quería hablar de cazadoras, auras ni nada relacionado con eso. Dormiré en un saco de dormir esta noche. No seas tonta. Tú coge una cama. Ruby y yo la compartiremos. Todas necesitaremos descansar bien para la siguiente etapa del viaje. Ruby ya se estaba quitando las capas exteriores y se estaba metiendo debajo de las sábanas de la cama que estaba apoyada contra la pared izquierda. Era un simple colchón de heno envuelto en lino, pero después de 2 días en la nieve acurrucada para calentarse, se veía divino. Taiyang se acercó a ella. Jaune se quitó la ropa mojada y la dejó junto a la ventana, lista para secarse al día siguiente. Se desnudó, se metió bajo las sábanas y se desmayó antes de que pudiera pensar en intentar dormir. Fue cuando el flanco izquierdo empezó a desmoronarse cuando supo que todo había terminado. La fuerza principal defendía el centro con una disciplina intensa, mientras que los voluntarios de la derecha tenían la pasión necesaria para resistir e incluso empezar a abrirse paso. Los de la izquierda, comandados por su propio hijo, fueron los que flaquearon, y la realidad le dejó un sabor amargo en la boca. Ni siquiera los habían reducido a un solo hombre. Su hijo y sus generales habían huido, llevándose consigo los últimos vestigios de moral y provocando una derrota total. Nada menos que en vísperas de su victoria. ¡Cobarde! Rugió una mujer que estaba a su lado, como si se la pudiera oír a lo lejos. Los teníamos a los hijos de puta justo donde los queríamos. Señor, iré allí personalmente, reuniré a los hombres y. Se acabó. Los atacantes del flanco izquierdo se dieron la vuelta y atacaron la línea central desde un costado, reduciendo sus fuerzas y abriéndose paso entre las filas. Sus hombres lucharon con valentía, más que sus propios compañeros, pero contra las cazadoras tenían pocas esperanzas de sobrevivir. Cuando las primeras filas cayeron, la línea se torció para intentar dar cabida al nuevo frente, pero la línea enemiga se reorganizó y avanzó con más fuerza. A partir de ahí, no fue más que cuestión de minutos. Minutos que pasaron en segundos mientras sus hombres eran masacrados. No hubo rendición, pero sabían que nunca sería aceptada. La iglesia no permitiría que los paganos vivieran. Maldita sea. Gruñó su compañero. Tenemos que retirarnos. No puedes morir aquí, debo hacerlo. Salem no se detendrá hasta que muera y pase a la siguiente etapa. Lo sabes. Tali, Ozma, sabes quién soy. Sé que sigues siendo tú ahí, sin importar lo que digas. Él se rió entre dientes. Tal vez. Bien, Alteza, si me haces un último favor, vive. Huye y vive. Por Baldric, si no por mí. Bajaré y los enfrentaré, la enfrentaré a ella y pondré fin a esta guerra antes de que las tierras del interior sean convertidas en espada sagrada. Es lo menos que puedo hacer por arrastrarlos a todos a mis asuntos. No nos metiste en esta mierda. Aún así, ya es hora de que te vayas. Tali, Amarillo. Mi nombre es, Amarillo. Jaune abrió los ojos y vio que Ruby estaba arrodillada en el borde de la cama. Tenía las manos sobre sus hombros y los sacudía. Jaune, despierta. HNGH. ¿Pasa algo? ¿Estamos en problemas?
Estabas dando vueltas como un loco. ¿Tuviste otra pesadilla? No se había sentido como tal, no era lo suficientemente aterradora a pesar de que la recordaba con una claridad que la mayoría de los sueños nunca dejaban atrás. ¿O fue? Su voz se convirtió en un susurro. ¿Fue una visión? La curiosidad brilló en sus ojos plateados. ¿De qué se trataba? Nadie le había preguntado eso antes, curiosamente. Sus padres habían intentado darle sentido a sus sueños cuando era más joven, pero los habían descartado como extravagantes. Nadie había querido saber realmente qué era lo que veía. Había una parte de él que no quería decirlo, pero fingir que eso no estaba sucediendo era una estrategia que no había funcionado en el pasado y ciertamente no lo haría ahora. Tal vez era hora de un cambio de ritmo. Fue una batalla. Yo la comandaba, o lo hacía Ozma, en el cuerpo de alguien llamado Baldric. ¿Te suena ese nombre? Ruby negó con la cabeza. No. No creo que nadie registre los nombres de los señores oscuros. O si lo hacen, nadie los recuerda. Simplemente los llamamos el señor oscuro. Baldric debe haber sido el nombre de uno. ¿Dónde fue la batalla? Eso podría ayudar. No lo sé. En alguna zona montañosa. Yo estaba, o él estaba, más concentrado en la lucha en sí. Su hijo defendió el flanco pero huyó y todo salió mal. Parecía, o él sentía, que estaban ganando. Como si realmente pudieran ganar. La idea lo preocupaba, porque no sabía qué podría significar una victoria para el señor oscuro. Ya era bastante impactante oírlo hablar con esa mujer y sonar tan normal, incluso agradable, pero la peor escoria todavía se consideraba una buena persona. El hecho de que pudiera ser amigable con una mujer no significaba que no hubiera causado un dolor y una tragedia incalculables en todo Remnant. La reina de la eternidad gobernaba de manera justa, hasta donde él podía ver. Enviaba a sus elegidos a proteger las aldeas de los Grimm, los impuestos y diezmos que exigía eran justos y se medían como un porcentaje de lo que recolectaban, por lo que nunca dejaba a nadie muriendo de hambre. No había guerras, aparte del conflicto ocasional con los bandidos y los Grimm, y siempre que un señor oscuro se alzaba para iniciar una, y aunque el bandidaje y el crimen todavía existían, no era como si cualquier gobernante pudiera simplemente erradicarlos. ¿Qué espera obtener el señor oscuro al matarla? ¿Es solo por poder? Tal vez. Pero entonces, ¿por qué esas personas, humanos en persona, habían elegido seguirlo en esa visión? ¿Por qué levantarían la mano contra la reina de la eternidad y sumergirían la tierra en la guerra? Tenían que tener alguna razón, pero al no saber de dónde eran ni quiénes eran, no podía descifrarla. Por lo que sabía, podrían haber sido exiliados y bandidos, o bárbaros de una tierra lejana. Habían mencionado las tierras del interior, pero ese no era un lugar que él conocía. Sonaba más como un término general para una zona de tierra salvaje y no reclamada. Tal vez habían sido lugareños salvajes fuera del gobierno de la reina de la eternidad que habían querido invadir, tomar tierras y saquear. Dudo que encontremos a alguien que sepa de historia en un pueblo como este, dijo Ruby. Aunque apuesto a que podríamos hacerlo si fuéramos a un pueblo. O tal vez incluso a una de las 4 ciudades principales. Papá me dijo que allí tienen bibliotecas, enormes salas llenas de libros sobre historia, medicina, astrología y todo lo que se te ocurra. ¿Lo averiguaremos? Repitió Jaune. Nosotros. Sí, claro, sonrió Ruby. ¿No quieres saber quién era ese Baldric? En realidad, no. Extendió las piernas y Ruby se alejó, dejándole espacio para salir de la cama. Todavía llevaba puesta la ropa interior, pero ella le dio la espalda de todos modos mientras él se vestía. Prefiero no pensar en eso en absoluto. Solo quiero encontrar un pueblo lejano donde pueda establecerme y vivir una vida normal. Al menos, lo que me quede. Pero si descubrieras más tal vez podrías evitar que tome el poder. Jaune se detuvo con un brazo atravesado en su jubón. No había pensado en eso, aunque cuanto más lo hacía, menos esperanza sentía. Dudo que tengan libros por ahí que me digan cómo evitar que el señor oscuro me vuelva loco. Sería demasiado conveniente. ¿El hombre de tu visión estaba loco? No, en realidad no lo había estado. Baldric, u Ozma, como fuera en ese momento, parecía tranquilo y sereno, incluso introspectivo. Jaune había estado en su cabeza, viviendo sus momentos, y aunque había sentido frustración y una sensación de derrotismo por la batalla, no había habido nada que sugiriera que su mente se estaba deteriorando. No, pero todos los señores oscuros recientes han estado locos. O los volvieron locos. Tal vez algo cambió, dijo Ruby. O tal vez hicieron algo mal.
¿Y qué, crees que si hago lo correcto entonces podrían no? Ella se encogió de hombros. Tal vez. ¿Qué era lo correcto, entonces? La respuesta era obvia. Declararle la guerra a la reina de la eternidad. Al menos, eso sería lo correcto desde la perspectiva del Señor Oscuro, y tal vez esa era la razón por la que Baldric había podido evitar su destino. Los señores oscuros recientes podrían haberse vuelto locos porque intentaron luchar contra él. Podría haber sido el Señor Oscuro el que destruyó sus mentes en un intento de tomar el control. Pero no quería empezar una guerra. Ni siquiera odiaba a Salem, y la repentina punzada de dolor en su cráneo no iba a cambiar eso. Jaune ahuecó su cabeza y cerró un ojo al sentir el escozor constante detrás de su globo ocular. ¿El Señor Oscuro lo estaba castigando por decir su nombre? ¿Le estaba haciendo doler cada vez que Jaune expresaba resistencia a sus objetivos? Al diablo con eso. No era esclavo de nadie, y mucho menos el señor de todo mal. Preferiría volverme loco antes que arrastrar a todos a una guerra sin sentido y hacer que los maten. Toma tus castigos y mételos por el culo, Ozma. El dolor ya estaba empezando a disminuir de todos modos. No estaría mal comprobarlo, continuó Ruby. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Las cazadoras me preguntan por qué busco información sobre el Señor Oscuro, me ponen a prueba y descubren que tengo aura. Entonces me encierran o me matan. Ese fue el final de la discusión en lo que a él respectaba. ¿Dónde está Taiyang? Papá está hablando con los lugareños y recopilando noticias sobre el camino a seguir. ¿Sabes a dónde nos dirigimos? Ruby negó con la cabeza, lo que hizo que Jaune frunciera el ceño. ¿Por qué no? ¿No dijo que era familia? Nací en Patch y nunca conocí a otra familia. Probablemente son de antes de que papá se mudara allí, o tal vez se mudaron antes de que él me tuviera. Estaba un poco más concentrada en mantener con vida a mi padre que en preocuparme por ellos. Justo. Había tenido que arrastrar su cuerpo casi muerto hasta Ansel, y luego tuvo que lidiar con él casi muriendo si no fuera por el maldito Señor Oscuro de entre todas las personas que lo curaron. No era de extrañar que estuviera haciendo todo lo posible por ayudarlo y ser amable. Solo espero que estén lo suficientemente lejos de aquí para no recibir noticias, dijo Jaune. Mos Creek se enterará de mí con los primeros comerciantes. Para entonces ya nos habremos ido hace rato. Pero, ¿a dónde puedo ir? Sé que Ansel no es el pueblo más grande, pero noticias como esta, de un hombre con aura, se van a difundir, y si Tuye envía una carta a la iglesia como Cobin cree que lo hará, entonces llegará a las cazadoras. En ese punto, no importaría lo lejos que fuera, su descripción se difundiría por todo Vale, y tal vez incluso a los otros reinos. ¿A dónde puedo ir para que esto no me siga? Encontrarás un lugar. Todo saldrá bien. Jaune deseó poder compartir su confianza. Todo ese tiempo hablando de ello solo lo estaba preocupando más. Estaba a punto de preguntarle si quería ir a desayunar cuando la campana del pueblo comenzó a sonar con urgencia. Las cabezas de Jaune y Ruby se dirigieron a la puerta, Ruby fue la primera en correr para abrirla de un tirón y ver qué era. ¿Los estaban atacando? ¿Los habían seguido los Grimm hasta allí? Eso no parecía posible, solo habían estado allí una sola noche. La posada ya estaba llena y la gente se levantaba nerviosamente de sus mesas cuando salió con Ruby. Las dos hogueras seguían encendidas, el único calor contra la nieve del exterior. No se oían gritos en el exterior, una buena señal si alguna vez las había, pero la campana seguía sonando. Las puertas de la posada se abrieron y entró el alcalde Leopold. Parecía nervioso, pero no asustado, y eso era garantía suficiente de que sus vidas no corrían peligro. Todavía le preocupaba que Taiyang se hubiera metido en problemas, pero decidió esperar y ver qué decían. Todos deben reunirse en la plaza. Gritó el hombre. Vengan ahora, con orden. Tienen tiempo de ponerse los abrigos, pero no se quiten las capuchas. Debemos causar una buena impresión. ¿Una impresión para quién? Preguntó alguien. ¿Por qué te preocupas tanto, Leo? La respuesta no vino de Leopold, sino de la mujer que entró tras él, y sin decir palabra. Alta y esbelta, la mujer tenía el pelo blanco como la nieve, cortado hasta los hombros y atado detrás de la cabeza con unos pocos flequillos que le caían para enmarcar un rostro pálido con el ceño fruncido. Llevaba un tabardo blanco sobre una malla ligera que brillaba con la luz naranja reflejada por el fuego cercano, botas de montar grises hasta la rodilla y medias blancas ajustadas a sus piernas largas y poderosas. En su cadera izquierda se balanceaba una espada delgada, ligeramente curvada, mientras que una daga recta estaba abrochada en la otra.
Una capa azul pálido se había colgado de un hombro y le caía por la espalda, abrochada por delante con un broche dorado en forma de ojo rodeado por un anillo sólido, o una rueda. La insignia de la diosa, el símbolo sagrado. Eso sería por mi culpa, dijo la mujer con voz clara y resonante. Winter es Tshne, elegida por su diosa, la reina de la eternidad. Si fuera conveniente para todos ustedes, hablaría con su aldea afuera. Sin demora. Las sillas chirriaron, hombres y mujeres se pusieron de pie y se inclinaron. Algunos hicieron la señal de Salem mientras los ancianos inclinaban la cabeza respetuosamente. Solo Jaune no lo hizo, permaneciendo inmóvil y presa del terror en el rincón más alejado de la posada. Dio un paso atrás hacia su habitación, pero Ruby le agarró la mano y lo detuvo. No corras, susurró. Ella te verá. Están aquí. Susurró. Había suficiente ruido con la gente que clamaba por obedecer, por lo que nadie pudo haberlo oído. Las cazadoras ya me están buscando. Tenemos que salir de aquí ahora, mientras están distraídas. No sabemos que están aquí por ti. Por nosotros. Mantén la calma. Ruby lo arrastró y Jaune notó que la cazadora los miraba. Ya era demasiado tarde para salir corriendo. Tragó saliva e inclinó la cabeza en lo que esperaba que pareciera una reverencia temerosa, volvió a su habitación y tomó su abrigo, poniéndoselo sobre el cuerpo. La cazadora ya se había dado la vuelta, dio un paso atrás y no reaccionó ni una vez ante él. Eso le dio el coraje que necesitaba para seguir a Ruby afuera, donde el resto de la aldea ya estaba acurrucada en un grupo confundido y extraño. Taiyam estaba entre ellos y rápidamente les hizo señas a los dos para que se acercaran. Ruby se escondió contra su costado mientras Jaune luchaba por mantener la respiración normal. Esta vez solo había una cazadora, aunque a juzgar por el rango que se había dado a sí misma, no era una simple cazadora. Era una de las mejores. Si bien no había traído a ninguna otra cazadora, había 3 hombres con armadura de cuero y tela teñida de blanco que estaban junto a 4 caballos. Uno de ellos parecía mucho más majestuoso que los demás, tanto en su crianza como en su librea. Una tela blanca bordada con hilo dorado colgaba de sus costados, mientras que borlas doradas cubrían sus bridas y riendas. Tenéis la gratitud de la diosa por vuestra rápida respuesta, les dijo la cazadora a todos, atrayendo la atención de Jaune hacia ella. No tenéis por qué tener miedo, no estoy aquí para hablar de impuestos ni para administrar castigos. Las mujeres se separarán de los hombres y formarán una fila. Ninguna tendrá más de 30 inviernos. Apuraos, cuanto antes termine esto, antes podréis volver todos dentro, donde hace calor. Jaune se desplomó mientras las chicas de la aldea salían lentamente. No era para él, entonces. Esto era para probar más aspirantes, más reclutas elegidos. También lo habían probado en Ansel, pero solo porque los demás lo habían señalado como extraño. Nadie aquí tenía motivos para pensar eso, esperaba, y por eso había pocas razones para que esta cazadora le prestara atención. Ruby, por otro lado, parecía nerviosa cuando la alejaron. Al igual que en Ansel, Winter Tshne se movió lentamente por la fila de mujeres jóvenes, tocándolas una tras otra. Su mano brilló con un pálido azul blanquecino, y todas y cada una de las chicas jadearon ante la sensación. Jaune sabía de primera mano lo extraño que se sentía. Solo una de ellas recibió una moneda, una chica con cabello rubio sucio que era mayor que ellas. Parecía tan emocionada como asustada, mirándola fijamente mientras Winter se acercaba a Ruby. Su mano se extendió y por un segundo Ruby retrocedió. La cazadora se detuvo. No te preocupes. No habrá dolor. Ah, sí. Ruby se encogió y, con cautela, extendió la mano. La cazadora la tomó, el brillo regresó y, una vez más, se escuchó un jadeo. Esta vez no fue de Ruby. Tu potencial es enorme, dijo la cazadora, con la sorpresa reflejada en su rostro. Nunca había sentido una conexión tan fuerte con la diosa. Es un milagro que no te hayan encontrado antes. Salió una moneda y fue colocada en la mano de Ruby. Presiento que hay grandes cosas en tu futuro, niña. A Jaune se le encogió el estómago y se sintió mal. Miró a Taiyam, preguntándose si el hombre lamentaría la pérdida de su hija o se sentiría feliz de que se la llevaran a una vida de relativo lujo. No había ninguna emoción en su rostro, solo una tensión en su mandíbula mientras Ruby los miraba nerviosamente. Taiyam asintió y Ruby asintió rápidamente en respuesta, incluso cuando la cazadora le puso una mano sobre el hombro y la condujo de regreso con sus hombres. Taiyam agarró el brazo de Jaune y lo arrastró mientras los aldeanos comenzaban a dispersarse y charlar. Preparad las maletas, dijo.
Salimos en 1 hora. ¿Qué pasa con Ruby? ¿No quieres despedirte? No es necesario. Viajaremos hacia el este, pero lentamente. Ella nos alcanzará pronto. ¿Qué? Pero la cazadora la va a llevar a Vale. ¿Por qué Ruby la abandonaría? ¿Cómo lo haría? No puedes huir una vez que te llaman para servir a los elegidos. Es un compromiso de por vida. Sí, lo es. Taiyam hizo una mueca y aspiró aire entre los dientes. Es posible que nosotros, es decir, Ruby y yo, dijo, no hayamos sido del todo sinceros sobre lo que pasó en Patch,